Bien. ¿Parece si oramos y comenzamos este tiempo? Amado Padre, Señor, queremos agradecerte por el permitir a cada uno de los hermanos en este día estar aquí. Gracias porque les has traído bien y gracias porque podemos compartir este tiempo con tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y rogamos que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude a entender tu palabra. En nombre de Cristo oramos. Amén. Bien. Ya finalizando la serie, El gozo del Hijo de Dios, y hoy vamos a hablar del gozo de dar. Pero antes de eso quiero hacer... Voy a empezar con una pregunta. A ver. ¿Lo ven bien? ¿Sí? La pregunta no es quién lo quiere, no se ilusionen, por favor. Pero quiero que lo miren bien y contesten la siguiente pregunta. ¿Es grande o es pequeño? No por las dimensiones, sino por el valor. ¿Es grande o es pequeño? ¿Es grande? Ok. A ver, veamos. Señora ama de casa, para las compras de la semana, ¿es grande o es pequeño? Ok. Bueno, se fueron los jóvenes, pero si los jóvenes les pregunto para salir por ahí me dirían que... A ver, esposos románticos. Una cena romántica en un bonito restaurante. Ok. Apagalo. Ahí está, ni modo. Para una cena romántica en un bonito restaurante con mesa reservada, velas, un plato bonito con entrada, una copa de, si les gusta, una copa de vino y un postre de gourmet ahí de un maestro. ¿Grande o pequeño? No tengo idea, dice. ¿Es chiquito? Ok. Para panchos alcanza, ok. Para ir a unas hamburguesas está fenómeno, dice, pero... Ok. La última. ¿Grande o pequeño en la bolsa de la ofrenda? ¿Será? Dicen debería ser, pero algunos dicen es enorme. Mirá, cuando vas a hacer... Da cosa meterlo. Bueno, por las dudas lo pongo acá. Lo devuelvo a su lugar. Pero justamente quiero hablar de eso, del gozo de dar. Indiscutiblemente vamos a tocar el tema de la ofrenda. Pero tranquilos, no vengo a pedir plata. No vengo a poner la mano en el bolsillo de nadie y no es el objetivo de esto ni de extorsionar, ni de hacer cosas que se hacen en otras iglesias donde te prometen el paraíso. Acá están ofreciendo tarjeta de crédito o de débito. Pero no está malo porque ahora viene un aparatito que se conecta al celular y lo que vos quieras. De hecho, y fuera de chiste, hay canales que tienen los programas de prédicas y todo, y la persona en un momento dice o simplemente aparece abajo el número de cuenta a la cual se puede hacer el depósito. Entonces una persona puede quedarse en su casa, en la comodidad de su cama, y ver el programa que le gusta, así, y llegó el momento, entonces le manda y le deposita la ofrenda, por decirlo de alguna manera. Aunque una vez alguien dijo, hijo, vamos para la iglesia. No, tranquila, me quedo acá viendo en el canal tanto, no voy a decir porque no me pagan por promocionarlo. Entonces dice, no, me quedo viendo en el canal tanto. Bueno, si te da hambre, cambiarle el canal de cocina, le dijo. Pero pasa eso, muchas veces se establece el parámetro de decir qué es lo que debería dar. Y muchas iglesias, como les decía, prometen el cielo si das mucho, o el peor de los castigos, si das poco o no das. Siempre me acuerdo, hay un video circulando de una mujer, está dirigiendo en una iglesia, y dice, vengan los que van a
los que van a pactar en contra de Mamón, ¿sí? Cita un dios griego, y vengan los que van a dar y los que van a poner su cheque de $1000. Y uno, wow, y están todos ahí haciendo fila, y de este lado los de 500, y a uno les pone un título como decir estos son reyes y sacerdotes y aquellos son príncipes, digamos. Y a los demás los llamaré en la semana. ¿Verdad? Es así, uno dice, uno lo ve a chiste, pero realmente hay lugares donde es así, donde según cuánto das, es lo que te dicen que Dios va a darte a vos o vas a conseguir. Y vamos a ir viendo algunas cosas sobre esto. Entonces, hablando de lo que es el gozo de dar, y en complemento con lo que hemos visto en las semanas anteriores, vamos a hablar, fíjense esas moneditas, ténganlas presentes, esas moneditas, pero escribí esta frase, dice, la ofrenda desde la perspectiva bíblica no está ligada a la cantidad, al monto o al porcentaje, sino a la motivación del que da. Porque ¿qué es la ofrenda? En primer lugar, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 8, es un pasaje que muchas veces se usa para esto. 2 de Corintios capítulo 8, desde el 1 hasta el 7, Pablo está hablándole justamente a los corintios, porque estaban levantando ofrendas en las iglesias, en las diferentes ciudades, estaban recolectando ofrendas para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén, porque estaban en una situación muy especial, muy difícil, atravesando por muchas pruebas, más de las que hemos visto que se mencionan en los primeros capítulos de Hechos. O sea, acá ya la necesidad no pasaba solamente por algunos hermanos extranjeros, las viudas y los huérfanos, ya estaba el problema afectando a la mayoría de la congregación. Por causa de la persecución también habían muerto otros hermanos y ya las familias que estaban en necesidad eran cada vez más. Entonces, habían empezado a levantar ofrendas por las diferentes ciudades y entonces él les menciona el caso de los hermanos, perdón, me pasé a otro, aquí. Menciona a los hermanos de Macedonia y dice, el capítulo 8, versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en las ofrendas, en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Como lo dije en el título, la ofrenda es un acto espiritual, no es un acto económico ni financiero. Porque como lo dice acá, y quiero que entendamos algo, hermanos, los macedonios estaban en una situación pobrísima, como dirían en otros lados, paupérrima. Estaban en una necesidad profunda, empobrecidos, angustiados, pasando por un montón de dificultades. Llega Pablo a Macedonia, visita las iglesias en las diferentes ciudades y se da cuenta de esta realidad. Entonces, Pablo dice, acá no vamos a levantar ofrenda, porque ellos están en mucha necesidad. Más bien tendríamos que volver a levantar después para ellos.
Pero contrario a la expectativa de Pablo o al pensamiento de Pablo, los hermanos, dice, nos rogaron que les permitiésemos, fíjense cómo dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos, dice que les concediésemos el privilegio de participar en esta ofrenda para los santos. Ellos no estaban viendo la ofrenda como una imposición. Para ellos la ofrenda no era un cumplir con un mandamiento. Para ellos la ofrenda era un privilegio. Un hermano en la fe escribió hace un tiempo atrás esta frase: tal vez el día que entendamos que el dar es un privilegio, dejemos de ofrendar poco. Pero continuemos. En primer lugar, entonces, la ofrenda es un acto espiritual. Tal vez el día que entendamos que el ofrendar es un privilegio, dejemos de dar poco. La busco y te la paso porque la estoy parafraseando. En segundo lugar, la ofrenda es un acto voluntario. Por favor, vamos al libro de Éxodo. Vamos a citar un poco ahí porque el pasaje es un poco largo, pero les voy a dar un poquito el contexto. En principio, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, antes de salir ellos hicieron algo. Fueron a las casas de los egipcios y les pidieron que les dieran cosas. Vamos a decirlo así, pidieron el resarcimiento, la indemnización por 400 años de esclavitud. La noche anterior, cada familia de Egipto había perdido a su primogénito. Faraón, ya devastado, humillado y dolido, le dijo a Moisés, váyanse, no vuelvan, váyanse todos, llévense sus cosas, sus hijos, sus ganados, todo, no dejen nada. Egipto estaba deseoso de que por favor ya se fueran porque ya eran terribles las consecuencias que habían vivido. Y saben, dice que los egipcios agarraron y les dieron de todo, telas, joyas, elementos de valor. Es como si querés que alguien se vaya y te dice, bueno, pero dame algo, y agarrás, le das hasta la licuadora, con tal de que se vaya. Bueno, le habían dado todo. Y dice que, no recuerdo bien la palabra, pero era algo así como que, en nuestros términos, los israelitas desvalijaron a los egipcios, les quitaron todo lo que era de valor. Y estaban en el desierto, donde no podés gastar mucho de todo lo que tenés, pero ya Dios le había dado la ley y le había dado a Moisés los planos del tabernáculo, el lugar donde iban a elevar la adoración a Dios e iban a hacer los sacrificios. Y entonces, en el capítulo 35 de Éxodo, llega el momento en el que necesitan materiales para la construcción. Sí, necesitaban madera, pieles, metales preciosos. Y fíjense cómo empieza el versículo 20, dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. 21 dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. 22 dice: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos y anillos y brazaletes. Y sigue continuando, y en el 23 habla de las pieles, de las telas, del púrpura. 24 dice: y todo aquel que ofrecía de ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera. Y dice: y asimismo las mujeres lo que habían hilado. El 26 dice: y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelos de cabra. El 27 sigue:
Y el 29 termina diciendo, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Uy, perdón. Se había desconectado. Ok. Por mientras inicia. Pero dice que todo el que puso en su corazón, dice, trajo. Y está hablando de que traían cosas, elementos de valor, zarcillos, cadenas, brazaletes. Imagínense, ellos habían nacido esclavos. Sus antepasados habían nacido y morido en la esclavitud. No conocían otra cosa que el trabajo duro, que el tener lo justo y necesario. Ellos no sabían lo que eran los lujos, no sabían lo que era el buen vestir, no sabían lo que era el decoro, por decirlo de alguna manera, el decoro con joyas y todo lo demás, porque eran esclavos. No tenían esos privilegios. Imagínense, las mujeres de pronto ya tenían cosas de oro, porque a las mujeres les gusta usar cosas. Y tenían de todo, y las que sabían, antes ellas trabajaban, hilaban y preparaban telas de calidad y cosas, pero lo hacían para sus amos, los egipcios. No se lo quedaban ellos. Todo lo que se producía, habían entre los hijos de Israel hombres que sabían hacer cosas con metales, con oro, con plata, pero lo que hacían no lo hacían para su ganancia ni para su beneficio, lo hacían simplemente para sus amos. Entonces de pronto todos ellos se encuentran con todas esas cosas, pero en su corazón había algo diferente, había gratitud. Dios los había sacado de la esclavitud, los había liberado del yugo de la esclavitud y tenían gratitud. Previo a esto ya había pasado lo del becerro de oro y ahí los arrepentidos querían ahora dar a Jehová. No, ahí está iniciando, está bien. Entonces, los israelitas estaban dando, y vamos ahí al capítulo 36, fíjense a partir del versículo 2, dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Aquí ya están los que saben hacer con lo que se trajo. Entonces, ya estaban aquí los artesanos, y dice el 3, y tomaron delante de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. O sea, cuando habían recolectado, ya tenían todo lo que estaban, los materiales que habían recogido, vienen los que van a trabajar y dicen que aún todavía la gente seguía trayendo. Dice el 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y dice que le hablaron a Moisés, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Dice el 6, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más ofrenda para el santuario. Dice, así que se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. En otras palabras, habían traído tanto
que ya no sabían qué hacer. Y una vez estaba tocando este tema y recuerdo esta frase, dije, no me imagino una iglesia en donde el pastor o los ancianos digan, hermanos, por favor, ya no ofrenden más. Ya no sabemos qué hacer con tanto dinero. Porque no es algo que pasa hoy en nuestra realidad. Además, en aquellos lugares donde pueden decir, tenemos un poco más de lo que se necesita, ya empiezan a ver qué se va a hacer con eso, si se va a ahorrar para un proyecto, o si se va a apoyar a una persona, o si se va a invertir en algo. O sea, se hace. Pero ellos estaban en el desierto. No podían salir a comprar un lote, no podían salir a hacer negocios, no estaban mandando a nadie a ningún lugar. Todo lo que ellos estaban proyectando hacer ya lo tenían. Pero el hecho es que habían dado en su corazón, habían propuesto en su corazón dar, y dar, y dar, y dar. Al punto que desbordaba. Pero acá nadie los obligó, dice que a todos los que Dios había puesto en su corazón dar, ellos fueron y daban voluntariamente. Como les decía, muchas veces en algunos lugares prácticamente llegan a la amenaza para que la gente dé. Pero el acto, si el dar no es algo voluntario, como lo vamos a ver un poquito más adelante, no tiene sentido. También la ofrenda es un acto de gratitud. Vamos más atrás, a Génesis, capítulo 14. En esta situación había pasado lo siguiente. Abraham y Lot se habían separado a causa de la cantidad de animales que tenían. Donde ellos habitaban no daba espacio para que los dos pudieran mantener sus rebaños. Era demasiado y habían conflictos. Entonces habían acordado que cada uno iba a elegir un lugar diferente para vivir. Entonces Lot se había ido para los lugares de los valles de Sodoma, Gomorra, por aquellos lugares, y estando él allá, atacaron la ciudad y tomaron gente cautiva, y entre ellos a Lot y su familia. Entonces alguien escapa de los que estaba con Lot, de los siervos, y le da aviso a Abraham. Entonces Abraham toma a su gente y va y sigue el rastro y encuentra a los captores y los enfrenta y los derrota. Y libera a la gente que había sido capturada, entre ellos a su sobrino y a su familia. Y no solo eso, sino que se habían hecho de un botín de batalla que le quitaron a los que enfrentaron, a los que vencieron. Entonces estaban volviendo y se encuentran con esta persona que es Melquisedec. Entonces, 14, a partir del 17, dice, entonces volvía de la derrota de Kedorlaomer, nombres difíciles, y de los reyes que con él estaban, dice, y salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Dice el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo en que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y esto es muy importante porque Melquisedec es figura de Cristo, como rey y como sacerdote, según como lo cita la carta de los hebreos, a los hebreos, perdón. Y entonces dice que llega, porque estaba el rey de Sodoma, pero aparece Melquisedec y bendice a Abraham. Y dice que toma pan y vino para recibirle. Y yo me quedaba pensando en esto, porque siendo que Melquisedec es figura de Cristo,
toma el pan y toma el vino, que también son figuras de Cristo. Su cuerpo y su sangre. Como la ofrenda que Dios hizo por el rescate nuestro. Y Abraham en gratitud, no sabemos por qué, porque no lo dice que apartó la 10ª parte del botín y lo ofreció. Y esto es un acto de gratitud. Y no quiero hablar del diezmo, simplemente quiero hablar de la acción que toma Abraham. Porque podría haber dicho, bueno, gracias a Dios que me cuidó, pero bueno, fue mi batalla, fueron mis hombres, fue nuestra la victoria, y lo que tenemos es nuestro derecho, porque nosotros emprendimos una campaña y tuvimos que dejar cosas de lado para poder venir. Pero cuando este hombre se le presenta y da las gracias a Dios por la victoria, Abraham no desconoce el favor que recibió de parte de Dios. Probablemente porque ninguno de sus hombres murió en la batalla. Y él, por eso, en gratitud decidió tomar una parte y darla como ofrenda. Nota, es el único pasaje en el que menciona que Abraham hace esto. No es que lo empezó a hacer a partir de acá, y no es que lo hiciera desde antes. Simplemente en ese momento, bajo esas circunstancias, él decidió, en gratitud, hacer una ofrenda. Ahora, surge la pregunta, ¿para qué es la ofrenda? ¿Es que acaso Dios necesita dinero? Porque muchas veces hay gente que en forma de burla, sí, agarra y dice, si Dios es el dueño del universo, ¿para qué necesita de las ofrendas? ¿Sí vas a... ok. ¿Dios necesita dinero? ¿Dios necesita dinero? No. Él no tiene que pagar impuestos, alquiler, no necesita comprar comida, no necesita vestirse, no tiene gastos, no tiene necesidades. Y si las tuviese, es Dios, puede hacer que las cosas sean. Entonces, ¿para qué la ofrenda? ¿Para qué? Vale contestar. Para la obra de Dios. Porque la ofrenda es para Dios, es dedicada a Dios. Pero es para la obra. Pero aparte porque, entendamos esto, ¿quiénes se benefician de la obra? Nosotros. Acá tenemos iluminación. Hay un dispenser que enfría agua. Yo no tengo que gritar y ustedes no tienen que estirar la oreja. Usted se puede proyectar las cosas. ¿Eso con qué funciona? Con electricidad. Y la electricidad no es gratis. Porque no vamos y le decimos al del cobro, por favor, pásele esta ofrendita a los de EDEMSA. Hay que pagarla. No se paga, se corta. Tenemos agua, se paga. Tenemos gas, se paga. Tenemos este lugar, se alquila. Se tiene que pagar. No se paga. Bueno, señores, por favor, váyanse. Y me lo dejan en condiciones. O sea, el dinero que se levanta de la ofrenda es para la obra de la iglesia. Es para el beneficio de la iglesia y de los que vienen. Si hace frío, se prende la estufa. Si hace calor, se prende el ventilador. Pero ambas cosas se tienen que comprar. Nadie está parado o sentado en el piso. Hay sillas. Eso se compró. ¿Con qué? Con ofrendas. Y surgen necesidades, y cuando surgen necesidades uno dice, bueno, se necesita comprar algo. ¿Con qué se tiene que comprar? Con dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Tiene que salir de la ofrenda. Estábamos ensayando con este y ya no... Después de muchos años, y este micrófono también fue una ofrenda, pero ya cumplió su ciclo. Y uno dice, ay, qué lindo sería tener otro. Pero para tener otro hay que tener dinero. Si se dan cuenta, ya la lámpara del proyector se está agotando.
Y ya no sabemos cuando llegue el momento si va a ser más factible cambiarla, o sea, cambiar el repuesto o cambiar el equipo. ¿Y eso de dónde va a salir? De la ofrenda. Pero muchas veces vivimos en la necesidad de que, habría que hacer esto, pero no nos va a alcanzar, no nos da. Y a veces no pasa porque no nos dé. Y ya vamos a hablar un poquito del tema, pero pasa a veces por la disposición que yo tengo para dar según las necesidades que tiene la iglesia y el ministerio y la obra del Señor. Porque si, por ejemplo, se quiere proyectar más allá de este lugar, también hay que cubrir necesidades, costos, actividades, recursos. Siempre pesa en mi corazón el tema del lugar propio, acá. Y hasta hace un tiempo era un motivo de oración para la iglesia, cosa que ya no sé por qué, pero no se ora. Pero algo que estaba pasando y que justamente Daniel lo estaba compartiendo, no hay más espacios, no hay más lugar para más clases, a no ser que se vayan al patio y se chicharren. Pero ¿y qué si pudiese tenerse un lugar más grande? ¿Y qué si pudiese ser propio? Y probablemente no ocurra como en algunos casos, de que venga alguien y diga, hermanos, yo les voy a ayudar con esto, ¿y cuánto necesitan? A veces pasa, pero muchas de las veces no. Conozco iglesias donde empezaron a orar para tener un lugar y en un momento alguien dijo, miren, hay un terreno, son tantos metros y cuesta tanto dinero. Y entonces dijeron, ok, hicieron la cuenta y dijeron, bueno, el metro vale tanto. ¿Y saben lo que hicieron? Tomaron tiempo de oración cada familia y después de un tiempo determinado, cada uno dijo, yo voy a comprar o nosotros vamos a dar para tantos metros. ¿Y saben qué? Así adquirieron el terreno. Y al principio se juntaban en otro lugar hasta que tuvieron cómo levantar paredes. Donde estoy actualmente sirviendo, hay una de las construcciones que cuando uno a veces hemos estado colocando cosas y perforando para poner tarugos o cosas, y por ahí perforo y va pasando despacito el ladrillo, y voy un poquito más allá y cuando voy perforo, ¡frum!, se me pasa de largo. Porque eran ofrendas que llegaban de ladrillos, y por ahí llegaba ladrillo macizo y por ahí llegaba ladrillo hueco. Y así edificaron. Porque muchos voluntariamente dispusieron el dar materiales. Y así comenzaron muchas obras, muchos lugares. Y uno va ahora y ve, mira lo grande que es, mira lo bonito que está. Pero son años donde constantemente las personas ofrendaron. Así surge, hermanos. A veces quisiéramos cosas, ahora decimos, por ejemplo, ya nos están faltando sillas. Hoy estamos un poquito menos menguados en la asistencia, pero si están todos, hay que quedar separado. Y ahí tiene que haber un poquito también el corazón de dar, pero también el corazón del servicio. De decir, bueno, yo puedo ir hasta un lugar donde venden sillas y comprar 5, comprar 10 o comprar 8. Y ya vamos a hablar de las prioridades, pero a veces decir, a ver, falta esto. Ya se van dando cuenta de que se están empezando a descascarar las paredes y decir, bueno, yo voy a venir y voy a sacar eso y lo voy a tapar y lo voy a hacer como una ofrenda. Ni voy a pasar ni el recibo de los gastos ni el recibo de la mano de obra. O pintar, o arreglar algo, o ver que si falta esto. Porque muchas veces tenemos buen ojo para ver lo que falta, lo que no anda bien. Ay, esos cables colgando, ay, esos percheros rotos, ay, esa pared agrietada, ay, ahí despintado, ay, ahí que falta esto, no hay púlpito, no hay... Pero ¿dónde está el corazón de decir qué es lo que falta para que eso esté bien? ¿Qué es lo que se necesita para que eso sea suplido? Y a veces es más fácil mirar y decir, no hay,
pero no decir qué hacer, porque en definitiva, si uno en su casa ve que la pared se está poniendo fea, ¿qué hace? Se pone en campaña para arreglarla. Si ve que hay algo que se está cayendo, se pone en campaña para acomodarlo. ¿Y acaso esta no es nuestra casa también? Bueno, tenemos que también empezar acá y ver por lo de acá. Ahora, ¿cómo se debe ofrendar? ¿Se dan cuenta cuál es la escena? ¿Se acuerdan que le dije, acuérdense de la imagen que vimos recién, el de las dos moneditas? Esta viuda está ahí, colocando las dos monedas más pequeñas de su tiempo. Supongamos que son en nuestro caso las de 50 centavos, con las que hacemos más nada que poco. Y al lado de ella está un hombre que va con su puñado de monedas, y no monedas pequeñas, y no monedas de bronce, porque ella daba monedas de bronce, las más pequeñas, las más económicas eran de bronce por el valor del metal, y este hombre probablemente daba monedas de plata porque las de oro eran de un grupo muy exclusivo, pero tener monedas de plata significaba también tener buen poder adquisitivo, y no existían billetes, así que solo eran monedas. Y no sé si, bueno, no se alcanza a ver bien la imagen, después si quieren se las paso, pero el ofrendario está abajo y tenía todo ese embudo metálico que bajaba hasta ese lugar. ¿Saben para qué era eso? No era para facilitar poner las monedas. ¿Saben para qué era? Para que sonara fuerte. ¿Se acuerdan los viejos tocadiscos que tenían un cono grandote? Ya sé que lo han visto en fotos porque no es de nuestro tiempo. Pero uno ponía la moneda ahí y la moneda, si la ponía bien en el borde, la moneda iba haciendo... Y cuando caía, ¡plá! Y la forma que tenía eso amplificaba, dejaba sonar. Entonces, alguien puso plata, alguien puso dinero en el ¿Y qué hacían ellos? No hacían ni plum de una vez, una por una, ¡pah! Para que sonara. Porque eso era lo que pasaba y esa había sido la estrategia en el templo para motivar a la gente a dar, que la gente se va a enterar. Hacían sonar las monedas. Pero en medio de todo ese espectáculo de presunción, llega una mujer sumamente humilde, pobre, con dos monedas pequeñas y sin muchos anuncios simplemente va y las deja. Y como les dije al principio, la ofrenda no depende ni de las cantidades ni de los porcentajes, sino del corazón del que da. Porque Jesús estaba detrás de todo eso, viendo la escena, y Él les dice, fíjense estas personas, dice, ellos vienen y dan mucho, pero ¿saben qué? Dan las sobras. Como diríamos acá, da el vuelto del supermercado. Pero esta mujer vino y puso, dice, dos monedas pequeñas. Dice, sin embargo, ella ha dado más que todos ellos, porque ellos dieron lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Pero Dios no estaba mirando el porcentaje de lo que daba, estaba viendo el corazón. Ella no estaba dando por obligación, ella estaba dando con un corazón agradecido. Y después de esto se estaba quedando sin nada, pero estaba confiando en Dios. Tenía el deseo de cumplir con la ofrenda y estaba dando. Ahora, también debo dar yo en forma ordenada. Vamos a Corintios. Volvemos a Corintios. Y Pablo estaba ordenando este tema de la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Y en el capítulo 16, en el versículo 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y acá lo que está marcando es el orden en el que se debe hacer. Y él dice, bueno, el primer día de la semana. Él está hablando en un contexto comercial. Muchos de ellos tenían negocios o eran comerciantes y obviamente en eso funciona el día a día. Entonces él dice, bueno, el primer día de la semana, o sea, en nuestro contexto, el domingo, cada uno aparte algo. Y dice algo muy importante, según cómo haya sido prosperado. En el contexto de una persona que trabaja del día a día en un negocio o en un trabajo que hace en forma particular, el prosperado, ¿qué significa? Yo invertí para hacer esto, invertí para tener personas, invertí para desarrollar el trabajo y cuando lo acabé, lo cobré. Entonces, de lo que cobré, yo repuse lo que había invertido, repuse lo que necesité para desarrollarlo y para pagarle a las personas que contraté. Y después de eso, a mí me queda un dinero limpio o líquido, como le dicen ahora. Eso es lo que yo he prosperado. Suponiendo el que tiene un almacén, una vez que hace el balance, ¿qué ve? Bueno, ¿cuánto es lo que necesita para reponer la mercadería? ¿Cuánto es lo que necesita para pagar los impuestos? ¿Cuánto es lo que necesita para pagar los servicios, el alquiler, todo lo que necesita y pagarle si tiene empleados? Después que cubrió todo eso, ve cuánto es lo que le queda a él, cuánto es su ganancia. Bueno, de eso se está refiriendo con haya sido prosperado. Y dice, de eso, aparte, algo. No dice cuánto, no dice qué porcentaje, no dice qué monto, simplemente dice esa persona, aparte algo. Eso es lo que haría una persona que trabaja en relación de dependencia con su sueldo, porque cuando vos ves tu bono de sueldo, ves cuánto es todo y cuánto es lo que te descuentan. Y después que ves todos los descuentos, ves al final cuánto es lo que te queda. Bueno, eso es lo que te ha prosperado, eso es lo que te queda a vos. Entonces, de esa parte es de la que cada uno debe apartar. Yo esta semana hice 2 trabajos y los cobré. Bueno, de esa parte, de esa ganancia, porque también compré cosas, pero de esa parte aparté algo. Entonces, esa es la forma que debe hacerse ordenada, pero también debe hacerse con la motivación correcta. Ya vamos a 2 de Corintios. Y fíjense lo que dice el 6, dice, pues, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, al dador alegre. Y dice el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál debe ser mi motivación? Dar con alegría. Dice ahí, no con tristeza. Por eso les preguntaba si el billete que les mostraba era grande para la ofrenda. Porque si en el momento de darlo yo siento esa idea de mucho, con esto nos hubiéramos ido a comer al shopping, con esto me hubiera comprado, ahora voy a tener que esperar 1 mes más para cambiar el teléfono, o lo que sea, entonces la motivación es incorrecta. En lugares enseñan a pactar con Dios. Dale a Dios 1000, que Él te va a dar 10.000. Esto es insostenido por la palabra, no se puede afirmar de ninguna forma en la Biblia. No hay pasaje de la Biblia que afirme esta declaración. Y yo no doy para que Dios me dé, yo doy porque Dios me ha dado.
Yo aparto de lo que Dios ya me dio. Y permítame este paréntesis. Esto es como comentario y no es como crítica. Muchas veces oramos mal al momento de la ofrenda y decimos, Señor, venimos a darte, a ver si se acuerdan la frase, un poco de lo mucho que has dado. Yo estoy condicionando la ofrenda de mi hermano. Puede que en porcentaje sea poco, pero yo no sé si para mi hermano eso qué le significó. Tal vez sí, él está deseando dar la ofrenda a pesar de que con eso él haría otra cosa. Pero él desea hacerlo. Yo no puedo poner en tela de juicio si lo que da es poco o es mucho. Hay gente que en porcentaje o en comparación de lo que tiene, dan poco. Y hay hermanos que en comparación de lo que tienen, dan mucho. Porque no importa lo que den, el tema es cómo tienen que vivir con lo que se quedan. Pero desean dar y dan mucho, como esta viuda. Entonces, ¿la motivación cuál es? Debe ser la alegría de dar. Porque si no, dice, Dios no ve eso. Fíjense que el 6 dice que el que siembra abundantemente segará. O sea, cuando en la obra de Dios se invierte, hay resultados. Y los resultados son proporcionales, no al monto, sino a la forma en la que se da. Mientras más doy de mí, como los macedonios, porque dice que los macedonios, el resultado de lo que dieron, lo dieron porque ellos se habían dado a sí mismos. Mientras más doy de mí, más resultados va a haber. Pero también dice, hay una promesa de que poderoso es Dios para dar, dice, para hacer que abunde más toda gracia, o sea, todas las cosas. Y dice que teniendo lo suficiente, abunden para toda buena obra. En otras palabras, que tengan lo necesario para todo lo que quieren emprender para el Señor. Hay una historia, no sé cuántos la han oído, pero era la de un muchacho joven, nacido en Inglaterra, se llamaba William. Y este muchacho emigró a Estados Unidos porque eran muy pobres con su familia y fue para ver si ahí tenía mejores oportunidades. Y empezó, saben, como un vendedor de jabones. En aquel tiempo los jabones te los vendían por la calle, pero él ganaba muy poco y deseaba aprender a hacer los jabones para ganar más, para ser su propio jefe, vamos a decirlo así. Y en una oportunidad, yendo a un servicio en una iglesia, escuchó el pasaje en el que Jacob, habiendo recibido la promesa de Dios de que le iba a hacer multiplicar en su descendencia y que iba a darle muchas cosas, Jacob en base a eso hizo una promesa a Dios, de que él iba a dar la 10ª parte de todo lo que tuviera. Y este muchacho oró a Dios pidiéndole que Dios le concediese poder tener su propio negocio de jabones. Y él dice, para poder sostener a mi familia y porque también quiero dar la 10ª parte de lo que gane. Tiempo después entró a trabajar en una fábrica de jabones, así que aprendió el oficio. Años después, con sus ahorros y los de un amigo, comenzaron una empresa. Y años más tarde, ya su amigo había fallecido, su socio también, amigo y socio, y él quedó a cargo de la empresa y él, no sé con quiénes, pero desarrolló la fórmula de una pasta de dientes. Y esa empresa lleva su nombre, Colgate, o como decimos nosotros, Colgate. Él era creyente, pero ¿saben qué? Después de un tiempo, él decidió quedarse con el 10% para dar el 90%. Y según los que lo han estudiado, han conocido el caso, dicen que él vivía bastante bien con ese 10%. Pero él decidió dar el resto para la obra de Dios. Uy, qué bueno sería eso. Hago una pregunta. Si yo tuviera esa fortuna, ¿haría lo mismo? Porque seamos honestos, mientras más tenemos, más gastamos, más cosas queremos tener.
Si tenemos mucho, es cosa de ver a un futbolista o a un deportista famoso. Salió de una villa, de un potrero, de un país en subdesarrollo, llegó a un club grande. Esta semana un ex arquero de la selección chocó en su autito, un Lamborghini. Hay otros jugadores que en cambio viven de una manera más austera y todo lo demás que ganan lo invierten para ayudar a otras personas. ¿Qué haría yo si tuviera esa fortuna? ¿Cómo viviría? Bueno, este hombre decidió que la mayoría de su ganancia no iba a ser para él, sino para la obra de Dios. Y le enseñó a sus hijos a vivir de esa forma. Y entonces esto me abre la pregunta, ¿por qué fallamos a la hora de ofrendar? ¿Por qué yo fallo a la hora de ofrendar? Bueno, muchas veces por ingratitud o por orgullo, porque no reconozco que lo que tengo lo tengo porque Dios me lo ha dado, sino porque yo soy el ingeniero, el arquitecto, el licenciado, el abogado, lo que quieran, que ha logrado esto con años de esfuerzo y de trabajo y de estudio y de preparación. Y entonces, ¿por qué tengo que dar? Si en definitiva es mi sueldo, es mi dinero, es mi plata. Para esto me mato como un burro para... Mucha gente piensa así y lo dice. Mirá, si voy a andar a ayudar para que la iglesia tenga, que el pastor no trabaje afuera. ¡Qué barbaridad! Dar de mi dinero y que él gane eso. ¿Qué? ¿De verdad? Muchas veces también es por mala administración. No es que no quiera dar. El problema es que estoy tan endeudado porque me meto en tantas cosas que no necesito que cuando llega el momento de ofrendar saco la... Ay, el de 10 es muy pequeño. El de 50 está... Ay, sí, no, el de 500 no, ya, pará. Ya, el de 100. Y lo pongo y ya. Pero por lo menos con eso me hubiese comprado una gaseosa. Pero muchas veces pasa por eso. Y hoy vivimos en un tiempo donde la gente gasta. El viernes estaba con unos compañeros y muchos me contaban algo que hasta yo también he vivido, el problema de cuando nos metemos con la tarjetita y pasamos y después pagamos el mínimo y cuando quisimos acordar se nos infló la deuda. ¿Y saben qué? La mayoría de las veces terminamos gastando en cosas que no son realmente necesarias, porque no necesito tener esto o aquello. Y no estoy diciendo que esté mal tener, hermanos. Bien si podés tener un vehículo y si podés estar en buenas condiciones. Bien si podés tener tu casa que no se llueva, que no se inunde, que no le pasen cosas y que no se te queme nada. Pero muchas veces queremos gastar en cosas. Simplemente para citar, cuando el profeta Ageo va a los de Israel, Dios les manda un mensaje, dice, ustedes dicen que no es tiempo de restaurar el templo, pero sí es tiempo de vivir, y les dice así, en sus casas artesonadas, en otras palabras, casas bonitas, adornadas y llenas de cosas. Pero dice, ¿saben qué es lo que les pasa a ustedes? Dice, es que su jornal, sus ganancias, su salario, cae en bolsillo roto. En otras palabras, nunca les alcanza. Es interesante porque lo compartía la semana pasada con los varones. Mucha gente hoy, y era una conversación que teníamos nada más, mucha gente hoy se queja de lo que no tiene y de lo que no les alcanza. Y no es que ganen poco, es que simplemente están insatisfechos porque quisieran tener más todavía. Ahora, todos los meses clavadito que se van a ver una película, todos los meses seguro, por lo menos una vez salen a comer a un lugar bonito. Algunos hasta todos los meses se compran ropa nueva, o algo, o hacen un gasto, o un viaje. Pero cuando pasa ese momento, vos escuchás que, no, que estamos mal, que no alcanza la plata para nada. Y hace una semana volvió de sus vacaciones, y unas lindas vacaciones. Entonces, si no te alcanzaba, ¿por qué te fuiste? Porque es la queja, es la insatisfacción que tenemos. Y ese es un problema que se junta también con un problema de mala administración. Muchas veces, aún dando bastante,
El problema está en las expectativas. Yo esperaba que porque daba 1000 y Dios me ayudara con el aumentito que estoy buscando en el trabajo. Hermano, Dios no negocia. Dios no tranza. A Dios no lo podemos sobornar. No es, Señor, te voy a poner 100, pero que este mes me aumenten la ofrenda. Que me aumenten el sustento. Señor, ya que el jefe me aumente el salario. Y le guiñamos el ojo con el billete. Y obviamente nos vamos a frustrar porque tal vez eso no pase. Pero Señor, si yo te di tanto, yo ofrendé para las luces, yo ofrendé para el equipo, yo ofrendé para... Dios no va a negociar y tenemos falsas expectativas sobre eso. Esos hombres que vimos en la imagen de recién esperaban recibir gloria de los hombres por eso y Dios dijo, Jesús les dijo, eso es todo lo que ellos van a tener. De Dios no van a recibir nada. Entonces tenemos falsas expectativas y ahí es donde fallamos en la ofrenda. Podés dar la mitad de tu sueldo si querés, pero si tu motivación es la incorrecta, si tus expectativas son las incorrectas, para con Dios no vas a obtener nada. Y ya al final, la advertencia. Seguir el camino de Ananías y Zafira. Y el pasaje que está ahí, de Hechos 5, relata que, volviendo al contexto, muchos hermanos, a causa de la necesidad, estaban vendiendo propiedades, heredades, o sea, herencias, para ayudar a los necesitados. Entonces, Ananías y Zafira, matrimonio, habían hecho también un negocio de estos y decidieron dar. Y dice que ellos extrajeron una parte, pero al momento de entregarla, declararon que eso era todo. Y por eso el relato dice que ellos murieron. Pero Pedro les dice que ellos habían decidido engañar o querer engañar al Espíritu Santo. Por eso en un momento Pedro le dice a Zafira, porque ya Ananías había muerto, dice, ustedes teniendo el dinero, estaban en la libertad de hacer con él lo que quisieran, aún de quedárselo todo. El problema no fue porque dieron menos de lo que habían recibido, el problema es porque ellos querían usar eso para figurar. Y muchas veces queremos, y yo digo qué bueno que por ejemplo usamos la bolsa, porque en la bolsa lo que entra nadie sabe cuánto es. Después se cuenta y decimos fue tanto, pero no sabemos cuánto fue de cada uno. Pero hay otros que quieren hacer sonar como les decía al principio, iban con el cheque adelante acá, un cheque de $1000. Ellos querían obtener un beneficio social y hasta un renombre por haber dado una cantidad. Pero claro, ellos habían decidido que ellos iban a quedar con una parte en eso. Y el problema es que ellos quisieron declarar que eso era todo. Ellos podrían haber dicho, mirá, hermanos, hemos hecho una venta de una propiedad, pero estamos en vista de un negocio o de una situación y no podemos dar todo, pero vamos a dar esta parte porque queremos apoyar. Hubiesen salido como llegaron, vivos. Pero como ellos decidieron hacer las cosas de esa manera, fue que Dios actuó de una forma diferente. ¿Saben, hermanos? El dar, como les dije al principio, dar es un privilegio. Dios nos ha dado la salvación. Nos ha dado, como les dije hace 2 semanas, nos ha dado muchos beneficios, muchas bendiciones con la salvación misma. Y nos ha dado un montón de privilegios. El servirle es un privilegio. El dar para la obra también es un privilegio. Y como digo hace mucho tiempo, y ya con esto cierro, así como el pasaje dice, o mejor dicho, para cumplir como el pasaje de Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Para dar como se propuso en el corazón, hay que proponer en el corazón dar. Y si Dios te da para que tengas lo que necesitas
y te da también para que puedas sostener la obra de la cual Él te ha hecho parte. Vamos a terminar en oración este tiempo. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias por poder tener el enorme privilegio de ser tus hijos, de ser tus siervos y también de poder ser parte de la obra a través de lo que damos. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque tú sostienes la obra a través de nosotros, dándonos primeramente para que nosotros, cada uno como ha propuesto, dé para tu obra. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado aquí en esta mañana. Bendícelos y cuídales al llegar a sus casas. En el nombre de Cristo te pido todas estas cosas. Amén.